Ahora sí que sí. Bueno, el día de hoy lo que vamos a realizar, sean todos bienvenidos, es una revisión puntual de los sistemas digestivos como primera prioridad, ¿verdad? Pero también vamos a revisar respiratorio y cardiorrespiratorio. Vamos a iniciar con esta noticia que es de una base. ¿Estaba ahí? ¿Alguien volvió? Ah, la pausa había caído. Algo me pasó, sí. Ya. Le comentaba que lo primero que vamos a revisar es este video. No sé, a ver, ¿lo escuchan? Espera. Sí, más de 10 millones de personas en Chile sufren de obesidad o sobrepeso. Es una de las 4 patologías más frecuentes en nuestro país, según un informe de la Subsecretaría de Salud. Y lo cierto es que entre quienes tienen menos recursos, el problema es más grave. Sobrepeso y obesidad. 27% de la población de Chile no podría pagar esa dieta más saludable. De Chile, un país de ingresos altos, en teoría. Entonces aquí estamos generando una enorme inequidad, una nueva desigualdad. Hipertensión arterial, diabetes. Lamentablemente, 3 de esas patologías tienen carga genética. O sea, si nuestros padres, uno o los dos, tienen hipertensión o diabetes, nosotros vamos a tener mayor posibilidad de generar esa enfermedad. Síndrome metabólico. Porque predisponen a infartos, a accidentes vasculares y una serie de otras enfermedades renales, etc. Estas 4 patologías son las que más se repiten y acompañan gran parte de su vida a los chilenos. Factores hay varios, pero todas derivan del mismo origen. Al aumentar el perímetro de grasa abdominal, genera estas enfermedades, genera la insulinoresistencia, que es la diabetes, genera la hipertensión, el aumento de presión arterial y genera los trastornos de lipídico, especialmente triglicéridos, lo que se conoce en el mundo como síndrome metabólico. En esta coyuntura actual se habla de posible nueva constitución y de cambios. Esto es un derecho tan fundamental y el derecho a una alimentación adecuada implica un derecho a una alimentación saludable. Un estudio de la OCDE determinó que en Chile un 34% de los adultos son obesos y el 44% padece esta condición o tiene sobrepeso. Estrés, calidad de vida y acceso a salud también son factores que han propiciado el aumento de estas enfermedades crónicas. Por eso, educación y políticas públicas son claves. Podría aumentar los impuestos sobre los alimentos y las bebidas que no son saludables. Por otro lado, se puede apoyar a través de algún subsidio a los hogares más pobres para que puedan acceder a alimentos saludables. No hay adultos mayores obesos, hay niños obesos que al crecer se transforman en adultos obesos y posteriormente se transforman en adultos mayores obesos. Según el mismo estudio OCDE, en promedio, las mujeres tienen una expectativa de vida de 81,7 años, mientras que los hombres bordean los 80 años en nuestro país. Pero de mantenerse estas altas cifras de enfermedades, cada vez será más complejo alcanzarlas. Alarmante esta situación que nos plantea el video, chiquillos. Bueno, ahí me tiré al agua con las teleseries que veo. Cosas, esto es como para el video de 100 cosas de su profesora. Le gusta ver la teleserie El Sultán. Ya, volviendo al momento con la seriedad que amerita la instancia, es que tal como plantea una profesora que no era chilena, se le notaba mucho en el habla de las últimas que habló, es un problema transversal de nuestra población y que estamos ante una oportunidad única de poder hacer modificaciones generales que favorezcan políticas públicas que protejan a la población propiamente tal de estas enfermedades crónicas que son una realidad y que van a ser un grave problema el día de mañana si nosotros no somos capaces de poder, por un lado, intervenir en el tiempo correcto, por otro lado, prevenir, y por otro lado, un tercer enfoque que le podemos dar esto es a las personas que ya están en la enfermedad, mejorar su calidad de vida. ¿Ya?
Y bueno, de las patologías que mencionan en este estudio, bueno, la página web que nosotros revisamos acá era un research, vale decir, una página web dedicada a la... ay, ¿por qué no me sale de acá? Dedicada al estudio de... a realizar estudios, ¿verdad? Ujú. Y a tomar como referencia otras investigaciones que se han realizado y en base de toda esta información, ellos generar este tipo de notas, de conclusiones, ¿ya? Esta... Hola Natalia, buenas noches. Em, Comentar que esta institución es dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como también asociada con el laboratorio Abbott, en colaboración con Corfo. Entonces, dato 1, la fuente de donde estamos obteniendo la información es verídica, ¿ya? Tiene razón con lo que nos están hablando. Segundo, ¿cuáles son las enfermedades que nos mencionaba el video? Obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus e hipertensión, Sí. ¿ya? Si bien la mayoría son patologías que van a estar relacionadas con digamos, un problema endocrinológico de nuestro cuerpo, también existe una arista, un componente que tiene que ver con nuestro sistema digestivo y cómo este se va afectando a lo largo de los años tras el maltrato, digo yo, nutricional al que nosotros lo sometemos, ¿ya? Base de la obesidad, una mala alimentación en conjunto con hábitos de sedentarismo, ¿verdad? Pospandemia es una crisis a gritos. Y por acá la hipertensión, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus lo vamos a dejar en stand-by hasta la próxima unidad. Y hoy día vamos a revisar también qué es lo que pasa con los vasos sanguíneos en cualquier proceso hipertensivo. Ahí vienen llegando más compañeritos. Muy bien. Buenas noches, chiquillos. Ya, vamos a compartir acá para que iniciemos lo que teníamos propuesto. Y a él, sí, si me puede cerrar el micrófono, maravilloso, porque si no nos escuchamos con rebote. Ya, acá está. Pueden ver a Juanito, bueno, les presento a Juanito. Él es mi compañero de cátedra, lo diseccioné porque me hizo enojar y lo tengo acá atrapado en mi sistema operativo. Bueno, les explico, esta es una aplicación que se llama Anatrónica. Anatrónica fue un proyecto que se realizó hace como 10 años atrás y que, sin mentirles, finalizó este año. Hasta este año, a principio de febrero o marzo, yo me metí, descargué todos los archivos del software porque era gratuito hasta esa fecha y ya no está disponible, que es lo importante. Así que vamos a subirlo, les voy a dejar el link para que lo puedan descargar desde el drive de mi correo, para que puedan estudiar y de repente introducir. Todos aprendemos de maneras distintas. Yo tuve la oportunidad de aprender anatomía in situ con cadáveres. Lamentablemente no tienen la opción de poder mostrárselos de alguna forma ahora, pero creo que esta es la forma más cercana. Vamos a iniciar entonces. Juanito nos va a mostrar ahora. Le vamos a pedir que nos muestre el sistema esquelético porque no pude hacer una definición que suelo hacer cuando presentamos este sistema. Ya. ¿Alguien viene por ahí? ¿Quién más llegó? La mail. Buenas noches, estamos a punto de iniciar. Estábamos en las conversaciones previas, ¿ya? Así que no ha perdido de nada mi estimada. Bueno, lo primero, este es un cuerpo humano que vamos a utilizar de
un masculino, ¿ya? Ahí viene la Karina. Masculino. Y podemos ver que al analizar anatómicamente a un sujeto, tenemos una porción cefálica y una porción caudal, ¿verdad? Esto es terminología anatómica 1. Caudal, ¿por qué? Porque viene de cola. ¿Y cola de qué? De los huesitos, ¿ya? De los huesos, inclusive es más literal, una parte del sistema nervioso se le denomina caudequina, justamente en esta zona. ¿Por qué? Porque los nervios, todo este paquete nervioso que va a dar sustento a las extremidades inferiores, se transforma en una verdadera cabellera. Literalmente una cola de caballo que va a otorgar esta inervación. Así que cuando les pregunten cómo podemos clasificar el cuerpo humano, cómo podemos dar términos posicionales, recuerden, cefálico, porque está la cabeza, caudal de la cola hacia abajo, ¿ya? Muchas gracias, Juanito. Dígame, Mario. Abrió el micrófono por ahí, pero ya se le cerró. Recuerde que me puede interrumpir en cualquier momento, chiquillos, yo nunca me enojo. O si no pueden hablar, mensajito, siempre lo voy a ver porque lo tengo acá al lado. Ya, vamos a revisar entonces, vamos a sacar un poco los músculos, vamos a sacar el sistema respiratorio, el digestivo, porque todavía no lo vamos a revisar, y nos vamos a detener un poco acá, en los huesos de Juanito. Cuando nosotros analizamos una estructura anatómica, lo primero es conocerla por lo más básico, que son sus huesitos. Recordamos que los huesos, lo dijimos en la clase pasada, tenían algunas funciones. ¿Ustedes las recuerdan? Función... De protección sería una. Bien, de protección, Ujú. de sostén, ¿verdad? Sí. Tenía esto que yo les mencionaba, que era la capacidad de poder posicionarnos, Ujú. poder en conjunto con el sistema muscular generar movimiento, ¿verdad? Lo de abducción y Exacto. Y eso sí. va a depender de los ejes posicionales en los cuales nosotros vamos a estar hablando, ¿ya? Tipos de huesos, existían diferentes tipos, ¿verdad? Huesos largos como este, como el fémur, como el húmero, acá el radio, la fíbula o la ulna. Yeah. Huesos cortos. ¿Qué ejemplo de huesos cortos existirá? De todos los que tenemos acá de Juanito. Tenemos las falanges, pueden ser. Huesitos cortos. Sí. Cervicales también son cortas. ¿Omóplato puede ser? ¿Cómo? Discúlpeme ahí. ¿Omóplato? El omóplato. Sí. El omóplato que está acá es un huesito plano. Sí. Plano. ¿Ya? Ah, plano, ya. Es un huesito plano. Sí, al igual que exactamente, al igual que esta otra estructura de acá, sí. que está acá. El esternón a su vez se divide en manubrio, que es como su cabecita, cuerpo, y el apéndice sifoides, que lo pueden ver clarito en los recién nacidos, porque siempre andan con eso así como paradito, les queda como hacia arriba, pero a lo largo del crecimiento, esto va desapareciendo, ¿ya? Se va posicionando normalmente. Ya, Juanito. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de huesos, huesos planos, huesos cortos, huesos largos, huesos irregulares, ¿verdad? De muchos tipos, cada uno para un lugar en específico. Si nosotros tomamos el esqueleto y yo les digo que quiero hablar solamente de esqueleto axial, vamos a sacar todo esto de acá. Y solamente, ay, que está pesado. Ahí. Hoy día no nos llevamos bien definitivamente con Juanito. Juanito está muy problemático el día de hoy. Cuando yo hablo de un esqueleto axial, me estoy refiriendo a
directamente la cabeza, la columna y las proyecciones de esta. ¿Ya? Este es el eje central. Cuando yo hablo de un esqueleto apendicular, quiere decir que estoy incluyendo las extremidades. ¿Ya? Distinciones del lenguaje anatómico que son importantes manejar. Sí, la bóveda craneal, pero eso es de la unidad que veremos después. Ya, la bóveda craneal es importante porque posee varios huesos que son únicos, ¿ya? ¿Qué es importante? A ver, lo hablamos en la clase, el tema de la sutura y de los huesitos que se modifican durante el parto, ¿verdad? Que cambian sus posiciones. De hecho, me olvidé ese día de comentarles que hay bebés que estos huesos se suben arriba del otro, posparto. Y uno podría pensar, uy, qué situación más compleja, debe necesitar hospitalización. No, mentira, se quita solito. ¿Ya? Hay que dejar que se acomoden solitos los huesos. Ya. Una vez que hemos conocido un poco el sistema esquelético, vamos a conocer aspectos importantes que pueden estar relacionados con el sistema digestivo, ¿verdad? La primera porción del sistema digestivo va a ser la cavidad oral, porque por acá es donde van a entrar los nutrientes externos, ¿verdad?, a nuestro organismo para poder ser procesados y obtener energía a partir de ellos. ¿Conocen un dicho que dice más flojo que la mandíbula de...? De inferior. Ya. Inferior. Les comento que la floja es la superior, porque la de abajo, la mandíbula, Es la que hacemos. el hueso mandibular es el que hace toda la pega. Este es el cagüinero, este es el culpable de todas las malas lenguas. Este huesito se articula de manera muy especial acá con el hueso temporal. Vamos a... No te muevas, Juanito. Ahí. Ahí estamos. Y vamos a pedir que este huesito salga un poquito para que puedan ver cómo se articula. No sé si alguno de ustedes cuando realiza la apertura de la boca en su máxima expresión... Esperen que va pasando un camión justo, voy a cerrar la ventana. ¡Uy! Ahí sí, ya. Disculpen. Les suena. ¿Y suena como? Pic. Casi así. Aquí está el problema, ¿ya? Como pueden ver, hay una cápsula que se forma entre los huesitos y acá se forma una musculatura que empieza a adherirse a estas partes del hueso y va a producir el movimiento, ¿verdad?, de la mandíbula, como también va a ayudar a que no se salga el hueso de acá. Pero si nos suena al abrir la mandíbula, quiere decir que se luxa, que se sale de aquí. Ya hay que tener cuidado, porque la mayoría de las veces no sucede nada, pero puede pasarles que no vuelva, ¿ya? Que no vuelva a su lugar. Así que no jueguen con eso. Conozco a personas que les gusta jugar, tontear con la mandíbula y han tenido que ir a urgencias por este problema. Ya. Otra cosa importante de la cavidad oral es que si nosotros sacamos la maxila, el hueso de la mandíbula superior, ¿ya? Para que no nos confundamos. Ya, acá lo podemos ver un poquito mejor. Nosotros cuando levantamos nuestra lengua, sentimos duro arriba, en el techo de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque hay unos huesitos que acá no podemos ver lamentablemente con gran... Ahí está, esta es la vista que necesitaba. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta estructura ósea que forma parte de la maxila. Ahí está, vamos a sacar estos dientes. Y que va a ser el techo del paladar duro. El paladar tiene dos porciones, una porción asociada al hueso
y otra porción que es blandita y que está hacia atrás. No lo hagan porque les van a dar ganas de vomitar. Por favor, no quiero a nadie vomitando. Y esta parte blandita va a corresponder a musculatura, ¿ya? Enfermedades comunes que pueden ocurrir acá, volvemos a los recién nacidos, la fisura labiopalatina, ¿ya? La fisura labiopalatina va a ser un problema de maduración cuando se está formando toda la cavidad oral, debería quedar cerrado, unido, ¿verdad? Recuerdan que los huesitos de la cabeza de los bebés están partidos por todos lados, ¿cierto? Que tienen muchas más porciones cartilaginosas que nosotros, por lo tanto, esta estructura, lo que sucede es que en algunos momentos se une parcialmente o en algunos lugares se desarrolla parcialmente y queda abierto, comunicado. Eso significa que queda abierto. Imaginen, si nosotros sacamos este techito que está aquí de la maxila, va a quedar comunicado con la cavidad nasal. Entonces, eso es un problema. Nosotros en estos momentos decimos, ya, pero igual, ¿qué tanto? Es un problema. Nos podemos obstruir con la comida, con la saliva que tenemos en la boca. La vía respiratoria tiene un sentido, ¿ya? Que está hecho para que las secreciones caigan en una dirección y no obstruyan la vía aérea, porque es nuestro talón de Aquiles, ¿ya? Entonces, ¿cómo se soluciona? Con cirugía. Con cirugía hay unas placas que son especiales como correctivas para el recién nacido, para permitirle que pueda ser alimentado, por ejemplo, al pecho directo, ¿ya? Cosas que hace 20 o 25 años atrás, no, olvídenlo. Mamadera, si es que, porque lo más probable es que tuvieran a ese niño con sonda durante mucho, mucho tiempo de su vida. Espérenme un segundo. Ya. He vuelto. Ay, ay, ay. Ya, tenía que acomodarme, chiquillos, porque si no estoy cómoda, no resulta. Ya. Y lo demás que va a conformar como estructura ósea importante mencionar son las vértebras, en particular el cuerpo de las vértebras, que se va a encontrar relacionado con dos estructuras, dos tubos, dicho bien de manera bien práctica, el tubo para comer y el tubo para respirar, ¿ya? Se va a relacionar con esa estructura, además de todos los paquetes de vasos que son el cableado, que va a contener vaso linfático en algunos casos, vaso sanguíneo, nervios, ¿ya? Y tejido que va a envolver todas esas estructuras. Bien, conociendo esto, vamos a revisar sistema digestivo. Y adiós, Juanito. Ay, no, Juanito vuelve. No me gusta que estés sin cabeza. Te extraño. Ya. Acá está. Entonces, se ve chistosa esta vista. Ya. Es narigón, Juanito. Acá está la estructura que yo les mencionaba que iba a conformar el paladar duro y el blando, ¿ya? Con mayor razón el blando, porque aquí estamos mostrando las estructuras que conforman la cavidad oral, en particular al sistema digestivo superior. Esta zona, que nosotros la conocemos como, tiene 3 porciones. Les voy a dar una ayudita. Una porción relacionada a la nariz, una porción relacionada a la cavidad propiamente tal, y una porción más baja. ¿La nasofaringe? La faringe, en general, ¿ya? La faringe tiene su nasofaringe, tiene, si lo vamos a relacionar, la laringofaringe, tiene un montón de apellidos, ¿ya? En general es esta. ¿Se va a comunicar con quién? Con la tráquea,
que va a estar acá, que se ve como cortado, porque es una estructura que deriva todo junto, ¿verdad? Y que solamente se va a tapar y abrir para poder respirar, pero lo demás es la misma estructura, ¿ya? Una vez que se produce esta división de el sistema digestivo propiamente tal con el esófago y el sistema respiratorio con la tráquea, las cosas comienzan a verse un poco distintas. Juanito, vamos más para abajo. Hasta abajo, dicen por ahí. Juanito, tus huesos me molestan. Ya. Y vamos a sacar también sus costillitas porque soy una mujer malvada. Todo se va. Ya. Bajábamos entonces, tenemos el esófago. El esófago es una estructura especial, muy larga, y ustedes dirán, sí, es larga porque están las tripas abajo, pero todo tiene un porqué. El contenido del estómago es ¿de qué tipo? pH. Ácido. pH ácido, ¿verdad? Acá les voy a hacer una salvedad que quiero que no lo olviden a lo largo de la carrera, porque el otro día estaba conversando con un estudiante y me planteó esta duda. Me preguntaba si el pH estomacal del recién nacido era ácido o era básico. Quiero que se queden siempre con que el pH de un recién nacido es neutro tirado a básico, ¿ya? Eso produce diferencias al momento de absorber, metabolizar los medicamentos. Ya lo verán ustedes en farmacología general a más detalle. Pero el pH de la guatita de los bebés es distinto al nuestro y a medida que comienza la alimentación, pero ya finalizando el periodo neonatal, que son los primeros 28 días, recién comienza a volverse un poquito más ácido, ¿ya? No a los niveles del adulto, que es entre 3 y 5, va a oscilar el pH dependiendo de la dieta del paciente, ¿verdad? En los recién nacidos no. ¿Por qué? Porque los recién nacidos de gluten, líquido amniótico, comen líquido amniótico mientras están en la guatita. Entonces, todo su sistema digestivo va a estar bajo ese mismo pH, ¿ya? No puede ser distinto. Y si es distinto, hay que preguntarse por qué. Porque no debería ser así, ¿ya? Bueno, superando esta pausa con mi trastorno de déficit atencional, es importante que el esófago sea una estructura larga, musculosa, y que tenga una porción final mucho más poderosa, porque el ácido del estómago no debe llegar hasta la boca. Si esta estructura fuera más cortita, si el esófago fuera más corto, tendríamos comunicación casi directa del estómago con el exterior. Y eso nos generaría problemas para nuestros tipos de dieta que tenemos actualmente como seres humanos, ¿ya? Existen también otras patologías como las obstrucciones esofágicas, ¿ya? Que también son un problema. Volvemos, en los recién nacidos puede ocurrir, recuerden que les hablo harto de las guaguas porque es mi área de desempeño profesional. Existen en algunas ocasiones guaguitas que no tienen comunicado directamente el estómago con el esófago y que no se pueden alimentar, y nosotros empezamos a ver que el estado general del niño se complica, que le dan la leche pero la bota toda, se obstruye, por ejemplo, que es un grave problema en los niños. Y el problema es que no existe comunicación o que existe una fístula, que es como una comunicación extra que no debería existir y que culmina atorando a los recién nacidos. En los adultos lo más parecido son las obstrucciones producidas por cáncer de esófago, como también
de zonas circundantes o de estructuras que están circundantes a él, como lo es la tiroide, un cáncer de tiroide o un bocio multinodular, un síndrome de Hashimoto, podrían generar un aumento del volumen del tiroides y por lo tanto comprimir el esófago. Y de hecho, las personas que tienen este problema sienten al tragar que hay algo ahí, algo extraño, o inclusive les molesta para respirar, ¿ya? Se siente, si alguna persona les refiere que tiene esa sensación, vaya al médico porque algo está pasando acá. No debería ocurrir que usted tenga una obstrucción porque las células de este esófago están hechas para que cuando ingresa un alimento se aprieten, se aprieten, se aprieten y lo trasladen hasta el final. Ese movimiento se llama peristaltismo, ¿ya? Se produce a lo largo de todo el sistema digestivo. Cuando nosotros escuchamos nuestra guatita que hace, ahí está manifestándose con toda propiedad. Estas estructuras, el esófago, tiene dos tipos de células que van a estar ordenadas de manera distinta. ¿Por qué? Necesita células que estén a lo largo del esófago y también células que lo rodeen. Que lo rodeen y que produzcan este movimiento coordinado hasta que lleguen al estómago. En el estómago existe una estructura que va a ser el cierre, el candado, el candado de el estómago y que se llama cardias. Muy bien. El cardias puede no funcionar siempre bien, lamentablemente, y por causas naturales como artificiales, vamos a decir. Causas naturales, las que hemos hablado, cáncer, reflujo en los recién nacidos, pero también en aquellas personas que se inducen el vómito, esta llave se echa a perder, ¿ya? ¿Quiénes? Pacientes con trastornos de la percepción corporal, pacientes bulímicos, van a perder el control de esta estructura y lamentablemente, bueno, convenientemente para ellos, lamentablemente para su organismo, esta estructura no puede volver de manera normal a su estado, ¿ya? Por lo tanto quedan como pacientes con reflujo crónico. Literalmente son personas que al agacharse se les devuelve toda la comida. Estas personas después en estados avanzados de edad deben comer casi sentados porque las molestias son muy grandes. El problema es que al ser expuesto el tejido, las células que van, el epitelio del esófago, al ácido del estómago, se van a ver dañadas y va a ser modificado este epitelio para poder resistir a la acidez y cualquier proceso en general que vaya apresurando procesos normales puede generar un cáncer, ¿ya? Porque mientras más mute una célula, más se reproduzca, más probabilidades hay de que algo salga mal, ¿ya? Que se codifique mal la célula cuando se está reproduciendo, ¡pum! Listo, quedó hecho. Ya, una vez que pasa el cardia, si esto funciona bien, debería quedar cerrado. El estómago es una estructura bien particular, muy resistente, absolutamente resistente. Ustedes comprenderán que tener líquido con pH 3 a 5 y que esté, digamos, ahí contenido y que no nos genere dolor, de verdad hay que darle un premio al estómago. Es una estructura muy, muy resistente. ¿Por qué? Porque posee distintos tipos de células que están especializadas para esta zona. Y también existen determinados métodos de control para que esto no pase a pH 1 o pase ya a niveles que no pueda procesar el cuerpo. Y es importante que en el estómago existen también células
que están involucradas en el procesamiento, a ver cómo lo digo, en captar la vitamina B12 Yes. y combinarse con ella para poder incorporarla a los nutrientes, ¿ya? El problema que va a suceder es en las personas que se realizan una cirugía estética, por ejemplo, bariátrica, donde se corta parte del estómago, también se cortan estas células, ¿ya? Y esto no es recolonizable como células intestinales, por ejemplo, no, se pierde. Por lo tanto, las personas que tienen este problema no pueden generar factor intrínseco y por lo tanto no pueden absorber este tipo de vitaminas, ¿ya? Condenados, una por otra. No quiere engordar, quiere bajar de peso, ok, va a tener que tomar complementos vitamínicos de por vida. Una vez que pasa, bueno, el estómago se relaciona con varias estructuras, vamos aquí con lenguaje anatómico, hacia cefálico, hacia superior, con una porción del hígado, hacia posterior, con el vaso, hacia posterocaudal, sería el páncreas, ¿verdad? Y la primera porción de intestino, del intestino, ¿ya? Vesícula biliar, ahí está. Pero acá la estructura con la que más se relaciona es con el páncreas y con un poquito de hígado. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay dolores que afectan a esta zona que está aquí, fuertes, pueden ser de dos causas. Usted comió mucho, tiene inflamado el estómago, o su páncreas está reclamando urgentemente por ayuda. Lo digo por experiencia propia, yo sentía dolor en esta zona y dije, no, es que me comí un completo, sí, debe ser el completo, ¿cómo se me ocurre comer un completo a esta hora? No, era mi páncreas y casi me morí. Así que cuando sientan dolores en esta zona, no tomen por hecho de que son solamente la guatita, háganse caso, no digan que son alaracos, porque a veces no están siendo alaracos, solamente que tienen los niveles de percepción del dolor un poquito más altos que los demás, ¿ya? Ya, volvemos. Entonces, una vez que se mezcla la comida que pasó triturada desde la boca, bajó por el esófago, se mezcló con ácido, se generó movimiento estomacal, porque la clave de poder tener una buena digestión es que exista este movimiento, no solamente en lo humano, en todos los organismos, va a pasar al intestino delgado. Y este punto es súper importante, porque todo lo que dice la profesora es súper importante. Sí, tienen que aprenderlo, porque en esa porción del intestino es donde se produce la absorción de los fármacos, el mayor porcentaje de absorción de fármacos, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una patología en esta zona, se va a ver afectada esta absorción, ¿verdad? Esta zona también es bastante... se me olvidó mencionar que acá existe otro esfínter. Teníamos el esfínter 1 acá y el esfínter 2. ¿Cómo se llama el esfínter de salida? Tenemos el de acá, que era el cardia. Y acá, píloro, dice la Paula. Muy bien, el píloro. El píloro se hace respetar. ¿Y a qué me refiero con este comentario? El píloro no deja pasar la comida al intestino si no existen condiciones. Si no son las cosas como él quiere, no suceden. ¿Cómo está el pH de tu comida? ¿Está muy ácido? No podía entrar. Tiene que estar levemente, ¿cómo se llama esto? Tienes que estar cerca a 5. Si no, no. Ya. Tenemos que cumplir ese criterio. 2. Tu comida no está molida. No puede pasar. Lo siento. No cumple por tamaño. Tu comida no está a la temperatura adecuada. Tampoco puede pasar.
Como verán, es una estructura que a veces uno deja pasar al olvido, pero es bien particular, ¿ya? Porque realiza todos estos filtros para evitar el daño de estas estructuras. Disculpen, es la hora de la tos. La semana pasada mi hija se enfermó y caímos todos en casa. Y bueno, ustedes deben conocer más personas también que se han resfriado durante esta semana. Hoy que la embarró la lecera, no te suelta nunca, te agarra el árbol bronquial y no hay cómo sacarse la tos, qué terrible. Así que cuídense, chiquillos, pónganse la mascarilla hasta por la oreja. Ya. ¿Por qué es importante esta estructura también? Porque cuida a los intestinos. Los intestinos son distintos a la estructura del estómago. De hecho, el pH intestinal, sobre todo del duodeno, es básico, muy básico. ¿Por qué? Porque tiene que neutralizar esta acidez estomacal para que no se digieran los intestinos, ¿ya? ¿Y de dónde saca todos esos líquidos? No sé si han leído en la literatura que existen canales, unos pequeños canales de las glándulas accesorias al sistema digestivo que van a llegar al duodeno. ¿De dónde vienen estos líquidos que yo les estoy preguntando? Que miren, ahí están. Ahí hay uno. Viene de la vesícula, Sí, páncreas. exacto. Eso es lo que dice la receta, ¿verdad? Para poder entonces pasar con propiedad al intestino delgado completo, se debe mezclar con jugos pancreáticos y con bilis. ¿Por qué? Por un lado, nosotros necesitamos absorber, procesar hidratos de carbono, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a necesitar algo que desarme los hidratos de carbono que nos comimos. Ahí los subproductos que vienen del páncreas, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a tener los productos de secreción que vienen de la vesícula biliar, cuya función está asociada a la digestión de grasas. Si ustedes presentan deposiciones blancas, quiere decir que no hay contenido vesicular que esté llegando, o bilis, dicho de otra forma, al sistema digestivo. Por lo tanto, debemos preguntarnos por qué. ¿La vesícula no está funcionando? ¿Estará el conducto obstruido? ¿Tendremos un cáncer? Pueden ser todas esas variantes a mi respuesta. Y se va a traducir en una defecación pálida. Signo clínico de cajón, como se dice, diagnóstico de los problemas vesiculares. ¿Ya? Los llamados ataques a la vesícula son inflamaciones de esta glándula que está ahí debajo del hígado, que al ser sobreestimulada y producir en exceso esta bilis, se comienza a acumular en el barro biliar, que es como las sales, todo el contenido de piedras que pueden existir en esta vesícula, ¿ya? Ahora, si la vesícula se obstruye, necesitamos urgentemente desobstruirla, porque uno, nos afecta el proceso de digestión, ¿verdad? Y dos, puede poner nuestra vida en peligro si nosotros no la destapamos. ¿Por qué? Esto es como una bombita de agua. De hecho, son muy parecidas a una bombita de agua por tamaño. Si a la bombita de agua ustedes la tienen conectada infinitamente a la llave, se va a reventar y se revienta completamente. Y recuerden cuál era la función de la bilis: degradar grasa. Los intestinos y muchas de las estructuras que están colindantes en el sistema digestivo se encuentran unidos por los omentos, y esos están llenos de grasita. Son pura grasita. Imaginen entonces la embarra que queda adentro, ¿ya? Cuando hablan de que,
tenía una colecistitis, pero pasó a peritonitis. ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió esta vesícula, se vació todo el líquido de ella, se comenzó el proceso de digestión interna y además se infectó. Como si no fuera poca la situación, la complicamos un poquito más. Por eso es una urgencia y por eso cuando una persona tiene cálculos biliares debería ser atendida inmediatamente. Lamentablemente en nuestro sistema de salud existen listas de espera inclusive para este tipo de procedimientos, ¿ya? Esto es algo que nosotros debemos modificar porque ¿ustedes han tenido alguna vez un ataque a la vesícula? Les pregunto. La Paola no. Bendita es. Mario, no lo sé. May, tampoco sé si ha tenido alguna vez. No, tampoco. No, también, dese por afortunada. Son horribles, son horribles. Yo creo que lo único que lo puedo comparar visualmente es a las mujeres cuando están en estado de parto. Son al mismo nivel los cólicos que se sienten y van y vienen, hasta que la intensidad se hace tan potente que la persona puede inclusive perder el conocimiento. ¿Ya? Ay, me dan tiritones cuando me acuerdo de esta cuestión. Qué atroz. No, qué chiquilla, esto fue para mí horrible, porque fueron los cálculos en la vesícula que salieron disparados hacia mi páncreas, porque los cálculos, si nosotros aumentamos la presión y si tienen espacios, van a salir para donde estén, pues. Si tengo suerte, van a llegar al intestino y los voy a digerir, si tengo suerte. Adivinen, no, tuve suerte. Y tuve tan buena suerte que los cálculos salieron disparados al páncreas y me estaba matando. Y no solamente me estaba matando a mí, estaba matando a mi hija porque yo estaba embarazada de término. Estaba justo llegando al término de la gestación. Fue horrible Shrek, como dijo Burrito. Y obviamente requirió de manejo quirúrgico. 3 operaciones, chiquillos. 3 operaciones más la cesárea. Fue la peor experiencia de mi vida. Después de eso cambié, ingresé a la religión. No, mentira. Ya. Vuelvo nuevamente. Posterior al intestino delgado y que hablamos que es tan importante la absorción de nutrientes, sobre todo, pero también para nosotros que somos de la carrera de farmacia es importante porque se produce la absorción de los medicamentos. La comida que ya venía triturada y al paso ya de las sustancias de la vesícula y de los jugos pancreáticos y del peristaltismo existente en esta estructura, ya es una sopita, ¿ya? La comida aquí ya se transformó en sopita. ¿Y por qué necesita transformarse en una sopita? Porque el intestino delgado es una estructura que necesita un líquido para poder absorber. Quiero que se imaginen una alfombra chaggy, esas que son súper pelúas, envuelta con los pelitos hacia adentro y contorneada por todos lados. Eso es un intestino, en particular el intestino delgado. Posee muchas microprolongaciones, muchos pelitos, que cada uno de ellos va a multiplicar el espacio existente de absorción de los nutrientes, ¿ya? Entonces hay que pensar que si bien son pequeñitos, cada uno de estos pelitos multiplica la superficie de absorción, ¿ya? Eso está súper clarito y se ve súper bien explicado en los libros de histología, para que lo busquen específicamente, para que conozcan la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿ya? Existen algunas
patologías que afectan el intestino delgado y por lo tanto, si afectan el intestino delgado, van a afectar la absorción de nutrientes, ¿cierto? Si afectan al colon o al intestino grueso, van a producir alteraciones en la absorción de agua, ¿ya? Si nosotros tenemos de estas indigestiones, diarrea literalmente, y perdemos mucho líquido, quiere decir que la estructura del colon no está funcionando, ¿ya? Porque no está haciendo su trabajo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Está inflamado, comimos algo que irritó por dentro la mucosa, tenemos lamentablemente un aumento de cáncer en nuestra población y una de las preguntas que debemos realizarnos ante los cambios y modificaciones de nuestros hábitos ¡ay, qué palabra más complicada! Nuestros hábitos a ir al baño. Vamos a dejarlos ahí, para que nos vamos a complicar la vida. Cualquier modificación que nosotros podamos identificar en nuestro ritmo de defecación, en la consistencia y que se mantenga en el tiempo, ojo, vamos a dar una vuelta por el médico y vamos a hacernos un par de exámenes para poder revisar qué es lo que está sucediendo aquí, ¿ya? Esta estructura que está aquí tan ínfima, tan tierna, que parece la colita del colon, es un problemático. Ni lo miren, porque lo miran y se enoja. Y no hace nada más encima. Si es bien particular, choro, le vamos a decir. El apéndice, el choro apéndice, no tiene una función muy definida y concreta en los adultos. Se dice que en los infantes y en el proceso de crecimiento de los seres humanos se encuentra involucrado en la consolidación del sistema inmune. Por ahí son las teorías que se hablan del colon. Ahora, la función primordial que tendría en estos momentos es acumular sustancias que van quedando en el colon, la basura va quedando ahí. Todos los restitos que no salieron por otro lado, no, quedaron en el apéndice. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros empezamos a acumular mucha basura, se va a aburrir el apéndice, pues si dijimos que era el choro apéndice. Él no aguanta cosas, no aguanta que le traten mal. Y va a producir exactamente lo mismo que la vesícula. Se va a inflamar, va a hacer show, dolor en la fosa ilíaca, ¿derecha o izquierda? Derecha. En la fosa ilíaca derecha. Ujú. Y debemos extirparlo. Se extirpa, se acabó el problema. ¿Ya? La apendicitis no solamente puede ser causada por esta acumulación excesiva que yo les hablaba, también existen apendicitis de origen cancerígeno, ¿ya? Cánceres raros, tomo uno, cáncer de apéndice, ¿ya? ¿Qué más nos falta de acá? Ah, ya, las porciones del intestino grueso. El intestino grueso tiene porciones. Cuando nosotros hablamos de colon, es lo mismo que intestino grueso, ¿ya? La porción ascendente del intestino grueso o del colon es esta, ¿ya? La del lado derecho. Porción transversa, ¿por qué? Porque va por el eje transversal, ¿ya? Porción descendente, La izquierda. la izquierda. ¿Por qué? Porque la guirnalda baja. Transversa, perdón, me equivoqué. Esta es colon ascendente, transverso, descendente y la porción, acá está, sigmoidea. Que acá no viene, ¡ay! No viene separada. La porción sigmoidea del colon, la porción terminal y que va a llevar al recto, ¿verdad? Acá, a esta estructura que se va a relacionar con los órganos pélvicos. Recordar que todos estos ya se encuentran depositados en la pelvis en conjunto con, en el caso de que sea mujer, hacia anterior, va a estar relacionado con el útero a su vez con la vejiga y la vejiga a su vez con
los huesos del pubis. Los hombres se van a saltar el útero, nada más. Y hacia atrás, ¿con qué estructura nos vamos a topar? Con huesito nuevamente y con musculatura. La musculatura es súper importante en este nivel, en el nivel del recto y del colon sigmoides, porque van a ser accesorios a la defecación y van a ayudar a hacer una especie de masaje, literalmente, al colon para poder evacuar las fecas. Ay, se me obstruyó la nariz. Sí, existen acá, al igual que en la entrada que veíamos del estómago y a la salida del estómago, el intestino grueso también tiene su salida con su esfínter, y en este caso va a ser el esfínter anal. ¿Ya? Es un poderosísimo cordón muscular el que tenemos acá. ¿Ya? Maneras en que esto se echa a perder: aquellas personas que utilizan mucha fuerza para poder evacuar, y sea de manera consciente o inconsciente, a raíz de un problema real o no. Me refiero hay personas que tienen estreñimiento. Las personas que tienen estreñimiento obviamente van a necesitar más fuerza para poder empujar. Y las personas que por estimulación se pierde, digamos, se vencen los elásticos, vamos a decirlo así, ¿ya? Es por ello que una de las prácticas sexuales más comunes en la especie humana, que el sexo anal, no se recomienda. O sea, a ver, esto es como profesionales de la salud, uno no puede decirle si no le gusta, no lo haga. Si a usted le gusta, bien, pero hágalo de manera segura, y estos son los riesgos a los cuales usted se va a someter con este tipo de prácticas, ¿ya? Recordar también que siempre se debe utilizar preservativo. Puede parecer obvio, pero no para todas las personas es obvio. ¿Por qué? Porque la vida que existe adentro del colon es muy variada. Tenemos un planeta entero adentro, un mundo entero adentro, y son bacterias que hacen un trabajo para nosotros, las necesitamos, pero en el intestino, ¿ya? No la necesitamos en la vía urinaria, no la necesitamos tampoco en la vagina. Y, eh, y eso nos produce otro problema, porque nos producen las infecciones urinarias, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la educación sexual, chiquillos. Yo aprovecho cada momento que se da una instancia para poder educar. Y con esto finalizamos ya lo que es sistema digestivo. Le vamos a devolver la vida a Juanito, pobrecito. Le vamos a traer todo de vuelta. Ya. La segunda parte yo les había dicho que íbamos a revisar el foro. Pero antes de llegar allá les voy a preguntar, ¿alguna duda o consulta de lo que vimos recién? No. Súper. Paola, ¿alguna duda? Mario, todo bien. Ya, acá está el sistema muscular. Yo les había preguntado en una clase si había más músculos en la pierna o si había más músculos en la cara. Quiero que vengan a ver acá la cantidad de músculos. Esta es la primera capa. Del rostro, sí. Miren la cantidad de músculos que hay acá adentro. Sí, mucho. Acá hay otro. Macétero, cigomático. Rizorio, buccinador, y cada uno de estos acá están como resumidos, porque tienen brazos que van a depender su nombre de las estructuras que toquen, ¿ya? Acá en la boca, de verdad, que son muchos músculos, y uno piensa
que ya uno que me falte o cómo va a ser tan terrible. Yo tuve un accidente hace un par de años, un accidente doméstico y una caída. Y me rompí esta zona, pero me rompí todo el tejido. Me rompieron digamos, aro muscular, lo corté completo. Si yo me acuerdo, me reía y se me veía la boca como alien. Costó un montón la rehabilitación, chiquilla, para poder hablar bien de nuevo. Y como verán, no lo logré del todo. Hay palabras que igual todavía me cuesta. El movimiento tampoco es, digamos, completamente simétrico en el labio, pero de a poquito se va trabajando, ¿ya? Para que vean la cantidad de musculatura que existía. Ya. Y la otra cosa que íbamos a ver, acá se ve, uno pudiera decir que son más en la pierna, pero es lo que yo les comentaba de que los diferentes músculos, al tener distintas inserciones, les van dando más nominaciones, ¿ya? Pero acá está todos los músculos para que nosotros podamos hablar y comunicarnos, ¿ya? Voy a cerrar acá entonces, chiquillas, para que vamos a revisar el foro. Ujú. Estamos en el foro 2, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, ahí están viendo mi visión de profesora de la plataforma. Vamos a ingresar y realizar la revisión de nuestro foro. Entonces, la profesora les pidió elegir una patología que afecta a uno de los sistemas mencionados y describir brevemente por qué eligió esta patología, además de las estructuras afectadas, su función y la fisiopatología, que es lo que está funcionando mal, asociada a la enfermedad. Y que no se repitan las enfermedades. Y les di mi ejemplo del hipotiroidismo. Acá les dejé también las referencias para que tengan, valga la redundancia, un referente de cómo deben dejar su bibliografía en formato APA, ¿ya? Cuando ustedes escriben sus aportes y están parafraseando, tomando información de otros lados para poder obtener como producto la suya, deben hacerlo así. Yo, por ejemplo, esta primera frase la obtuve de esta referencia no literal, ¿ya? Por lo tanto, yo puse un 1 y acá en el formato con la página web que les di la otra vez, ¿recuerdan? Y listo. Otra oración, esta parte, ¿sabe qué? La leí en tal libro, acá está. Va. Y así con todo lo que ustedes van a decir. Esta es la forma correcta de aplicar el formato APA. Nos sirve que yo, por ejemplo, les copie todo este texto completito, completo, y les coloque link. Pum. No, ¿ya? Eso yo les digo es la pega a media. ¿Por qué? Porque cuando uno está realizando una investigación, está aprendiendo, uno debe obligatoriamente recopilar información de algún lugar. Yo también lo hago. También, obviamente, cuando realizo mis investigaciones, busco información en Internet. Pero es distinto procesar la información, unirla con mis propias ideas y direccionarla hacia donde yo la quiero llevar a copiar directamente. ¿Ya? Son cosas distintas y que se nota. Además, como yo siempre les he dicho, su profesora tiene TOC y revisa a profundidad lo que ustedes responden, sea el foro o sea en los videoexámenes o trabajos colaborativos. Tenemos acá a la Viviana. ¿Cree que en la primera? Sí, le respondí y nos presentaba
el asma bronquial, que es una afección que afecta las vías respiratorias de los pulmones. Efectivamente. Y yo me recuerdo que le pregunté a Viviana eso, que era importante conocer el broncoespasmo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un broncoespasmo? Pablita, está con el micrófono cerrado. Me parece que es cuando los alvéolos como que se pegan, es como cuando uno infla un globo y después se suelta y quedan pegadas las paredes del Ya. globo. Acá es importante hacer una distinción de estructuras. ¿Ya? La estructura afectada son los bronquios, ¿ya? Por eso es un espasmo bronquial, Bronquial, ya. ¿ya? Perdón, es que yo estoy hablando de bronquios, se me pusieron celosos los míos. Tos de perro. Yo contesté la pregunta esa también, más abajo. ¿Cómo? Yo contesté la pregunta esa de usted. Exacto, ahí viene, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver qué entretenido está en directo. Me gustó. Aportando a su pregunta, un broncoespasmo ocurre cuando los músculos que recubren las vías respiratorias de los pulmones se contraen o tensan, reduciendo el flujo de aire en un 15% o más. Las señales del broncoespasmo son bastante aparentes, mientras que la gravedad de los síntomas está directamente relacionada con la estrechez de las vías respiratorias o cuánto se ha restringido el flujo de aire. Efectivamente, los broncoespasmos pueden ser causados por afecciones respiratorias como el asma o la bronquitis, al igual que por medicamentos o irritantes. Muy bien. Y acá realiza la distinción que yo les pedí sobre los conductos y estructuras del tracto respiratorio. Superior, entonces, la Meiliu dice que son la nariz, la cavidad nasal, la boca, la garganta y la laringe. Bien. Y las principales estructuras de los bronquios, o sea, de los pulmones, son los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Bien. Considerar, sí, que la estructura pulmonar como tal está conformada por el árbol alveolar, ¿ya? Cuando hablamos de bronquios, inclusive de los bronquiolos, todavía estamos hablando de vía respiratoria, ¿ya? Cuando hablamos de pulmón, es como del tejido, solo el tejido, como por separado, ¿ya? Pero súper bien la participación, Meilio, me encantó. Gracias. La Sofía, que nos dice que las principales estructuras anatómicas del sistema respiratorio, también le copió y pegó a la Meiliu, la vamos a retar. Y también aportó que es una enfermedad que dura mucho en niños y adultos mayores y nos produce sibilancias. Es importante aclarar que el asma bronquial, como lo dice su nombre, es una patología que afecta a los bronquios, ¿ya? No al pulmón, al bronquio. Podemos pensar que son ambas cosas, pero cuando nosotros hablamos de que es una enfermedad pulmonar, es el completo, ¿ya? Mientras que este problema es a nivel del árbol bronquial, ¿ya? Porque el árbol está constituido por distintas células que las del tejido pulmonar. Posee diferentes resistencias también, tiene flexibilidad distinta a la que posee el pulmón y funciones distintas también. Obviamente, la vía respiratoria, la función principal es el traslado, movimiento de aire, ¿verdad? Versus el tejido pulmonar que va a ser la respiración como tal. Bien acá. Me gusta que estén bien participativos. Bueno, yo también les preguntaba acerca de el por qué existirá el broncoespasmo, sin verlo como una enfermedad, sin verlo como algo patológico. ¿Por qué se debería causar un broncoespasmo? Dicho con las causas del asma. Es un método de protección del sistema. Como se sabe que el tejido del pulmón es tan frágil, sensible, nuestro cuerpo es muy sabio, chiquilla. Se produce el broncoespasmo para evitar
que la sustancia que está produciendo esta irritación o que el cuerpo interpreta como tóxica o irritante no siga pasando más allá y generando un daño que puede ser en este caso mortal, ¿ya? Todo tiene un porqué y ese es el porqué del broncoespasmo. El problema es que algunos organismos son muy alaracos y consideran que todo es una amenaza, ¿ya? Pasa con patologías como el hipotiroidismo en su variante de Hashimoto, en que el cuerpo no reconoce como propia su tiroide, por lo tanto envía anticuerpos y estos, dicho de una forma bien burda, matan a la tiroide. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Esto es un sabotaje, una hipersensibilización de nuestro organismo a determinados estímulos o sustancias que el cuerpo no las reconoce como propias y por lo tanto genera estos ataques que en vez de proteger y salvaguardar la vida del sujeto, funciona completamente al revés, ¿ya? Atornilla al revés porque exacerba la reacción que debería haber. Debería apretar la manguera, no sé, pues cortar el cese del aire por 3 segundos y se acabó. No, este cuerpo dijo, no, yo voy a dejar esto un broncoespasmo, no sé, eterno, de 1 hora. Chao, se murió la persona. ¿Ya? Ese es el problema. Cuando se pierde esa delgada línea es como la proactividad y mandarse una embarrada en el trabajo. ¿Ya? Cuando rompemos esa delicada línea, estamos en problemas. Súper. La Cintia nos dice, ¿cuáles estructuras anatómicas corresponden? También no la respondió. La respondió más abajo. La porción respiratoria. Ya. Y hizo un buen uso de fuentes APA. Ya, estamos bien con eso. El broncoespasmo, la tos, el dolor en el pecho y la dificultad para respirar, a veces con silbidos, se producen por una afección respiratoria y en este caso por el asma bronquial. Y es una respuesta de protección desmesurada hacia algún estímulo o alergia. Es lo mismo que estábamos hablando recién. Súper, han abordado la patología desde varios puntos de vista y creo que no se les está olvidando. Mira, acá hay algo que se les está olvidando que podemos mencionar. Existen y que les puedo dejar como tarea porque no lo han buscado. Vamos a dejarlo acá en comentarios. Estimadas, existen, vamos a felicitar primero porque muy buenos aportes hemos tenido el día de hoy. Y dejo pregunta abierta. ¿Qué musculatura se considera accesoria de la respiración? Si alguien sabe de las que estamos presentes acá en la videollamada, ustedes saben que se pueden tomar el micrófono, chiquillos. ¿Qué musculatura se considera accesoria de la respiración? ¿Y cuál es su importancia? ¿Quién abrió el micrófono? Yo. Cuénteme. La musculatura del abdomen. La musculatura accesoria de la respiración del abdomen, ¿de la guatita o de la parrilla costal? No, de la guatita. ¿Ya? Ese tipo de respiración y las del cuello. Esa es la respiración accesoria, ya, eso es uno. Pero esta es la musculatura accesoria de la respiración. De la respiración, ya. Serían de las costillas, perdón. Exacto. Cuello. Costillas y cuello, son la musculatura. Y de hecho ustedes lo pueden ver en pacientes que estén ahogados, que levantan los hombros cuando respiran. Además del sonido fuerte que emiten, que yo acabo de emular. ¿Ya? Se levantan los hombros, se llevan los omóplatos hacia atrás, como buscando expandir la caja torácica. ¿Ya? Vamos a terminar acá para que los chicos puedan responder también quienes no están en la llamada.
Excelente. Es importante conocer cuál es la musculatura accesoria para reconocerlas también en nosotros mismos. Si ustedes son fumadores y llevan tiempo en el tabaquismo, es importante que visualicen si cuando respiran tienen sonidos, si tienen dolor al respirar o si utilizan musculatura accesoria para poder respirar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el consumo de tabaco a lo largo del tiempo produce una resistencia de los pulmones al aire, a que sean penetrados por el aire. Esto se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Y es que se descama tanto la vía aérea por esta irritación constante que aumenta la producción de mucosidad y además se pierde de alguna forma la sensibilidad al oxígeno de nuestros órganos, ¿ya? La Mardalia dice que le pareció muy interesante lo que ha... Profe, disculpe, en esta pregunta que puso, los músculos respiratorios puede ser este del diafragma intercostal, los abdominales, y los otros accesorios pueden ser los escalenos, diafragmastoideo e intercostales. Sí, lo último. ¿Por qué? Nosotros ocupamos musculatura normal, digamos, para poder respirar, que es el diafragma, que permite este cambio de presiones, ¿cierto?, en la caja torácica, que nos va a llevar a respirar. Pero en determinadas ocasiones, cuando existe apremio respiratorio, que la persona está teniendo dificultad respiratoria, se van a utilizar estas musculaturas extras para poder generar este cambio de presiones. No sé si me explico. Ya, es como el plan B, es como el plan B del cuerpo. ¿Ya? Se utiliza para poder compensar de alguna forma, al igual que los recién nacidos aumentan el diámetro de sus fosas nasales y producen un aleteo. Los adultos también lo hacemos, pero es más difícil de observar con el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Eso, pero súper. Tenemos entonces musculatura que vamos a utilizar siempre para respirar y musculatura que vamos a utilizar en determinadas ocasiones como SOS. Súper bien. Acá una compañera se pasó al sistema digestivo. Comienzan muchas enfermedades que padecemos o podemos llegar a padecer, es verdad, de acuerdo a lo que nosotros ingerimos. Y es verdad lo que dice su compañera, el consumo de medicamentos de manera prolongada e indiscriminada afecta a nuestros organismos, sí o sí. Por eso es que siempre que vamos a utilizar algún tipo de fármaco, este debe estar indicado por un profesional de la salud, aunque sean de venta directa, y la persona debe estar consciente de que está utilizando fármacos. ¿A qué me refiero? Si está tomando antibióticos, evitar sobrecargar nuestro organismo con otro tipo de tóxicos, por ejemplo, alcohol, ¿ya? Yo siempre, esta es como pregunta típica, usted indica antibióticos o los vende en la farmacia y le preguntan de rebote, ¿y con esto yo puedo tomar, me puedo servir una chelita, un traguito? Usted puede, puede, mire, inténtelo, sí, puede. El problema es que el daño que se está generando sobrecarga en el sistema y si el cuerpo humano pierde la capacidad de poder reestructurarse, repararse, estamos en graves problemas porque se empiezan a agravar estas pequeñas situaciones. Ejemplo, si nosotros tenemos constantemente una mala alimentación, vamos a tener problemas estomacales como gastritis, vamos a tener probablemente úlceras si somos consumidores de café y de tabaco, por ejemplo. Si vivimos en una zona en donde se cocina con cocina leña,
o se asa mucho y existe mucho yin en el ambiente, probablemente vamos a desarrollar un cáncer, ¿ya? Eso está súper estudiado, sobre todo acá en Chile, en aquellas regiones en las cuales sabemos que es más popular este tipo de comportamiento, existe esta tendencia. Zona sur, zonas rurales en general de nuestro país están más expuestas al hollín. Acá también mencionan, a ver qué le vamos a comentar acá, le vamos a dejar alguna pregunta a la compañera. Indispensable, el sistema digestivo, sí, también es reducir. Transportar alimentos, secreción de jugo digestivo, absorción de nutrientes y heces, gastritis. Vamos a preguntar entonces, ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad? ¿Alguna lo conoce? ¿Sabe de qué se trata la gastritis? Por definición, recuerden que la terminología médica siempre es la misma, ¿ya? Por lo tanto, si tengo una patología que termina en itis, Es inflamación. Inflamación, dolor, molestia. exacto, Inflamación del tejido gástrico. sí, sería entonces una inflamación de nuestro estómago. De ¿Qué la va? mucosa. De la mucosa estomacal. Mm. ¿Y ustedes han tenido alguna vez gastritis? Yo tengo gastritis, siempre tomo lansoprazol en las mañanas. ¿Hace cuánto? Oh, una pila. Y la pregunta de cajón, ¿indicado por la suya? No, por el médico sí, porque me hice la endoscopía y como dijo que era fisiológico, puede ser. Sí, reflujo un poco, la gastritis sí tiene que ver con nuestro hábito alimenticio, bastante. La gastritis es súper complicada, se asocia a que uno come alimentos muy irritantes y que ya nuestro estómago no es capaz de aguantar las condiciones en las que está viviendo. Ya, no puedo más, hasta aquí llego yo. Y la ¿Ya? mía debe ser por otra cosa, no sé, porque es que yo no como mucho y como sano. No tomo bebida, no sé, no tomo También, café, no tomo nada. también hay componentes que son anatómicos, las llamadas Sí. variaciones anatómicas. No sé, de repente nuestro esófago tiene, es muy chiquitito, o nuestro cardias, por ejemplo, no funciona tan bien, o la cantidad de ácido que produce tu estómago es demasiada. Ya, Sí. también tiene que ver con esas cosas. Es tan desagradable la gastritis. Es muy desagradable tener el estómago inflamado porque genera un montón de problemas a nivel completo del organismo, ¿ya? Hay malestares que nosotros podemos aguantar y que podemos tolerar súper bien, hacer nuestra vida diaria, por ejemplo, pero la gastritis te lleva a un punto en que no, en que ya no puedes, en que el dolor que sientes, esto es avance de lo que le estoy preguntando, que el dolor que sientes en la boca del estómago es muy alto. Te hace pensar, de hecho, que estás teniendo otro tipo de patología, ¿ya? Sí, así mismo. Acá la compañera habla del EPOC y sí, efectivamente lo tratamos como tema anterior a esta enfermedad crónica obstructiva, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Diabetes mellitus, la Yael, pues si les dije que no, pues que eso es sistema endocrino, que yo les di el ejemplo nomás de sistema endocrino. La vamos a ver después de esa. Acá la Cintia habla de los cálculos biliares. Y que son un depósito sólido. Bien. También hablamos de los cálculos biliares y de la importancia y que si no se interviene apropiadamente, vamos a terminar con una peritonitis y probablemente con el paciente en el otro lado. Insuficiencia venosa crónica. Pasamos a
sistema cardiovascular. Bueno, de insuficiencia venosa, recuerdan que en la clase anterior hablábamos acerca de cómo retornaba la sangre desde las extremidades a el torrente sanguíneo y propiamente tal al corazón a través de esos sistemas. El problema es que la insuficiencia venosa no permite que se produzca este retorno completo. Lo hace pero a medias, y si no retorna toda la sangre que debe retornar, comienzan a existir problemas. Problemas como las varices. Si las varices se rompen, digamos, se forma un moretón, la piel circundante comienza a oscurecer, y por lo demás se vuelve una zona muy dolorosa, ¿ya? Existen además de las insuficiencias venosas, me faltó un síntoma, que es la acumulación de líquidos, ¿ya? Porque no solamente la sangre es el problema que nosotros tenemos para poder bombearlo hacia arriba, sino que también es un problema a nivel linfático, ¿ya? Pesa desde las piernas, edema, hinchazón, aparición de dolores tipo calambres. Es verdad. Y también los problemas derivados, cardíacos derivados de este incorrecto retorno venoso. Los principales factores de riesgo, la edad, con el paso del tiempo las venas no realizan eficientemente el retorno venoso, verdad. Sexo femenino, también porque tiene relación con las hormonas, con nuestros niveles hormonales. Por lo mismo, se agrava cuando la mujer está embarazada o toma anticonceptivos. A mayor altura, mayor esfuerzo contra la gravedad deben realizar las venas para devolver la sangre desde las extremidades inferiores. Eso es verdad también, aunque no muy significativo si las diferencias son muy pequeñas, ¿ya? Ahora, yo mido 1,75 m, comparada con una persona que mide 1,50 m, sí, es distinto, ¿ya? Es distinta la cantidad de sangre, es distinta la composición de los vasos, es distinta las distancias que tienen que recorrer. Factores genéticos, contra los genes no se puede luchar, solo cabe aconsejar la aplicación de las medidas preventivas. Efectivamente, nada que hacer con la carga genética, más que vigilarla. Complementando, la falla valvular provoca reflujo de sangre desde el sistema profundo. Les voy a dejar un video porque siento que esto, aprenderlo visualmente es mucho más fácil. Y hay unos videos súper buenos de un laboratorio gringo por ahí que les voy a dejar para que lo puedan tratar. Y acá es una acotación del hipotiroidismo, lo vamos a tratar después. También. Osteomuscular, hablando de la osteoporosis, acá la compañera. ¿Quién fue? El compañero, el Aníbal. Tiene 28 años su señora y está afectada por esta enfermedad y no nos dimos cuenta hasta que nació su primer hijo. Claro, lo que pasa es que la mujer al entrar en estos ciclos de gestación y posterior lactancia comienza a descalcificarse. Yo siempre les digo a las chiquillas en los controles, en los acompañamientos, si te recetaron calcio, tómatelo. ¿Por qué? Porque tu guagua lo necesita. Y si tu guagua lo necesita, lo va a tomar. Va a llegar y lo va a tomar. El problema va a ser para ti, porque tú te vas a quedar sin reserva. La guaguita va a sacar todo lo que necesite para su desarrollo y ahí queda una. ¿Ya? Entonces, lo que no sacó en la gestación, lo saca después en la lactancia. ¿Ya? El calcio se necesita y hay que ocuparlo. ¿Ya? Por eso es que a las personas se les complementa y a veces no se toman los complementos vitamínicos porque dicen, ay, pues si yo no tengo problema. Es que ahora no tiene problema. Si se toman los medicamentos, después tampoco va a tener problema. El problema es si no se los toma. ¿Ya? La Daisy nos dice que... Daisy Paola, sí, yo la veía, yo estoy acostumbrada a usted decirle Paola, y la veía por Daisy y decía, pero no, tiene una gemela malvada. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile. Aquí vamos a hacer una actualización, Paola.
porque hasta el año 2021 Está ganando los cánceres. va ganando el cáncer, Sí. lamentablemente, es Sí. terrible, ¿ya? Sí. Y estas cifras van a empeorar porque post pandemia todos sabemos lo que pasó. Sí. Y van a empeorar por los dos lados, los cánceres y las enfermedades cardiovasculares. Sí. No, esto va a ser un caos, chiquillas. Vamos a necesitar muchos profesionales especializados en manejo de pacientes crónicos. Y en Chile Sí. no existen muchos, ¿ya? Así que es algo que debemos estar ahí atentos. Las enfermedades cardiovasculares entonces son muy, muy importantes. Sí. La insuficiencia cardíaca tomó la Paola. Bien. Sí. Bien descrito el corazón. Se le había olvidado a la mayoría de los compañeros que están, que han participado en el foro. Ya. Acá tenemos algo que mejorar, Paola. Ya. Cuénteme. Acá, mira. Cuénteme. La bibliografía. Sí. En formato APA. Mira, vamos a hacer esto en conjunto. ¿Ya? Script. Ahí lo escribí súper mal. Ahí. Generador APA. Entonces,